Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre Atrévete. Salmo 31:24 en la versión TLA dice: Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. A lo largo de la historia bíblica encontramos personas que se atrevieron a ir más allá, que se atrevieron a usar la fe como moneda de cambio ante sus inseguridades, sus limitantes, ante los no de todas las personas. ¿Por qué no aprendemos de ellos? ¿Por qué seguimos siendo parte del montón y no nos atrevemos? ¿A qué le debemos ese miedo que no nos permite movernos, que nos paraliza y que simple y llanamente hace que no confiemos no solo en la fe que tenemos, sino que en el poder del Señor? Durante toda la historia bíblica te das cuenta que todos aquellos que confiaron en el Señor lograron cosas increíbles, prodigios, hazañas que están narradas en la palabra de Dios, para que nos sirvan de inspiración en nuestras vidas, para creerle al Señor, para dar ese paso y ser atrevidos en cuanto a la fe, cosa que en realidad muy pocos cristianos hoy en día hacemos. Una de las características más sorprendentes del libro de Hechos es que los discípulos se atrevieron a ir, se atrevieron a hacer, se atrevieron a proclamar, se atrevieron a avanzar. Por eso es que era tan poderosa la iglesia en ese tiempo. La conversión era por miles, eran personas que habían sido transformadas por medio del Espíritu Santo y que lograban llegar a todos aquellos que aún no creían en Jesucristo. Hoy en día no nos atrevemos ni siquiera a hablarle de Dios a nuestra propia familia. Es más, muchas veces lo negamos porque sabemos que no estamos a la altura del compromiso que requiere dar el testimonio de que le pertenecemos a Él. Los discípulos dejan muy alto el listón y nos enseñan que el Evangelio tiene poder, que la palabra que es ministrada por el Espíritu Santo tiene poder, pero nosotros hemos olvidado todo eso. Dejamos de ser influyentes en la sociedad. Por eso el mundo está como está. No nos atrevemos a ir más allá. Por eso quise comenzar con este pasaje. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. ¿Sabes por qué no somos valientes? Porque tenemos muchas cosas a las cuales hoy nos seguimos aferrando que solo nos mantienen paralizados. Lucas 18 del 21 al 23 dice: el líder le dijo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Jesús le respondió: solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dales ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Está hablando de los cristianos de hoy en día. Hoy no nos atrevemos porque tenemos muchas cosas a las cuales aferrarnos. Tenemos muchas anclas en nuestras vidas a las cuales aferrarnos para no avanzar, para no atrevernos, porque no nos gusta lo que no conocemos, porque no nos gusta hacer las cosas si no tenemos una garantía. Y sabes, ninguno que haya dado el paso en nombre del Señor tenía una garantía. Noé tuvo que construir un arca sin saber realmente si iba a funcionar. Tuvo que preparar cada compartimiento del arca para la pareja de animales que tenía que subir. Imagínate eso. ¿Cómo iba a lograr esa locura? ¿Dónde me dejas a Gedeón? Tuvo que ir a pelear con un ejército sin que él tuviera armas. No, pero ¿qué me dices de David? Un muchachito que de pastor se volvió el campeón del pueblo de Israel por derrotar a gigantes. No a uno, sino a varios gigantes. Imagínate eso. ¿Te das cuenta? ¿Dónde dejas a María, que le creyó al ángel que iba a ser la madre de Jesús? ¿Dónde dejas a Pablo o a Pedro? ¿Dónde dejas a cada uno de esos héroes de la fe? No tenían ninguna garantía más que la palabra del Señor. Si no nos atrevemos, no vamos a disfrutar de cosas que para otros son inalcanzables, porque para atrevernos necesitamos tener fe, pero no en nuestras posibilidades, sino en el poder de Dios. Dejar de estar anclados a aquello que nos recuerda y nos mantiene en este mundo y comenzar a creer en lo que el Señor dice. Jesús le estaba enseñando a este líder que eso que él tenía en su vida no le permitía avanzar, que sí había sido un buen cristiano, que sí había sido una persona que había obedecido todos los mandamientos tal y como él lo proclamaba, pero le faltaba algo: ser libre para atreverse, para seguirlo. Muchos de nosotros podemos ser
cristianos perfectos. Obedecemos, escuchamos la palabra, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, le servimos a nuestro prójimo, somos buenas personas, seguimos las reglas, obedecemos sus mandamientos, tratamos de comportarnos, pero no nos atrevemos a creerle. ¿Te das cuenta? Es que si no te atreves, eres igual que un ateo. Eres igual a aquellos que no creen en Él, que no creen que existe Él. Porque entonces, si tú no tienes fe, estás negando el poder de Dios. Jesús vino a sacudir la mente de sus discípulos. Vino a sacudir los paradigmas que habían en su cabeza. ¿Qué me dices de esta fascinante historia? Mateo 14, 28, 33. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Uno se atrevió y todos los demás solo pudieron arrodillarse cuando ellos volvieron a la barca. El único que tuvo esa experiencia increíble fue Pedro. El único. ¿Te das cuenta? Y todos eran discípulos de Jesús. Todos habían recibido la misma enseñanza. Todos habían dejado todo por seguirlo a Él. Pero el único que confió fue Pedro. Aunque se tuvo que hundir. Porque nos pasa a veces. Cuando las cosas no las vemos. Cuando a pesar de estar creyendo y atrevernos, parece que nos metimos en un problema. Es cuando nos pasa lo de Pedro. Nos sentimos que nos ahogamos. Pero es ahí cuando Jesús nos levanta y nos dice: ¿por qué no confían tanto en mí? Pero ¿quién quieres ser tú? ¿Tú quieres ser el que camine sobre el agua con el Señor? ¿O el que solo esté de espectador y al estar frente al Señor hincarse porque solo para eso te dieron las fuerzas? ¿Te das cuenta? Yo prefiero ser de los que se atreven. Atrevámonos a creerle al Señor. Atrevámonos a ver lo que Él ve. Tal vez tenemos todas las limitantes, tal vez no tenemos el talento necesario, pero en las manos de Él podemos lograrlo. En las manos de Él podemos ser todo aquello que tal vez ni nosotros mismos podemos ver en nuestras vidas, pero por medio de su poder y por medio de la fe. Si tú te atreves, te aseguro que verás el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos des hoy la voluntad de atrevernos, de creerte, de no ver las circunstancias, de abandonar todo aquello que nos ha mantenido estancados. Queremos ser esos Pedros que se bajaron de la barca y que caminaron contigo, que aunque titubeemos, Señor, tengamos la certeza de que tú extenderás tu mano para rescatarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.